Bueno, sistemas de referencia altimétricos. Vamos a ver qué sistemas de referencia altimétricos hay tanto en España, en Europa y en el mundo, ¿no? Y nos empezamos ya a encontrar por unas siglas, unos acrónimos que hay que conocer. El World Height System, World European Vertical Reference System, en mi mal inglés, perdón. Entonces, las coordenadas del ETRS, sistema, bueno, están referidas, recordar que el ETRS es un sistema que tiene un datum que es un elipsoide, el GRS80, ¿no? Entonces, la Z de las coordenadas X y la Z en ese triedro que utilizamos para medir es la vertical geodésica, la perpendicular a la superficie del elipsoide que no coincide con la vertical astronómica que sigue la dirección de la gravedad. Entonces las alturas en estos sistemas, por ejemplo en el EVRS, están referidas al cero de las mareas. El cero de las mareas es un punto, y esto lo podéis entender pues como queráis, o es el punto más bajo de la playa que deja de estar mojado por el agua, o es el punto más alto del mar que siempre está mojado por el agua. En cualquier caso, es un convenio que depende de cada país y viene a representar lo siguiente. A ver, se ha definido el geoide como una superficie equigravitatoria. Todos los puntos del geoide tienen el mismo valor de la gravedad, pero ¿cuál es ese valor? Bueno, el que haría que todo el mar estuviera en calma en todo el planeta. Entonces, en cada país se determina una zona más o menos tranquila y se determina la altura del mar. ¿Cómo? Pues se determina que tanto las mareas como las olas son un además sobre el nivel del mar, ¿no? De manera que se determina, entenderlo así, el punto más alto del mar que siempre está mojado. Es como si las olas o las mareas fueran un además. Muy bien, esto empezó a determinarse pues a partir del siglo XIX y en cada país pues también pues ya veis a finales del siglo XIX cuando se empieza a constituir la red de nivelación de precisión y pues por eficiencia práctica, por pragmatismo, se determinó de una forma distinta de la planimetría, es decir, la coordenada X y la coordenada Y pues van un poco diferente que la coordenada Z. Por ejemplo, la coordenada Z, para que no haya tantas diferencias ni saltos bruscos, pues se determina tomando puntos a lo largo de carreteras o vías de ferrocarril donde las pendientes pues no van a ser especialmente bruscas y así pues se asegura un poquito la ausencia de errores. Sin embargo, en estas fechas al principio no se tomaron valores de la gravedad, que es importante. Entonces, bueno, a finales del 19 se determina que el datum altimétrico de España va a estar en Alicante. Y esto es importante recordar, un datum altimétrico es un punto al que se le asigna una altura, que no es cero. ¿Cómo se determina ese punto? Bueno, pues durante unos cuantos fechas, ya veis, fue a lo largo de un periodo comprendido entre junio de 1870 y junio de 1872, durante todos esos días, 4 veces al día, se mide el nivel del mar y se determina un punto que siempre está bajo el mar. Un punto que siempre está bajo el mar, no sería el cero de las mareas. Y esto es como si se le asignara la altura cero, el punto más alto del mar que siempre está con agua, o si me apuráis, el punto más bajo de la playa que a donde llega cuando se retira el agua. Repito, es como si el mar estuviera en calma y las mareas, las olas, todo fuera un además. Ese es el cero de las mareas. Y a partir de ese punto se determina la altura de el punto, lo que se llamó el punto de nivelación número uno. Y ese es el datum altimétrico. Ese datum es un valor de altura, que no es cero, que es fijo. Por tanto, ¿el datum altimétrico es el cero de las mareas? No. ¿Y qué hay antes del datum altimétrico? Pues el cero de las mareas. Se determinó que este punto de nivelación 1 estaría en el primer peldaño de la escalera del Ayuntamiento de Alicante, por ser un edificio pues más estable, ¿no?
Aquí tenéis pues unas fotos, ahora no sé cómo estará, pero bueno, en principio de tanto que la gente lo ha pisado o se han hecho fotos, pues está un poquito desgastado, ¿no? A partir de allí se levantó por nivelación, pues por carreteras, por vías de ferrocarriles, la altura del resto de la península, y en muchos sitios podéis ver estos clavos que determinan la altitud, según la vertical astronómica, es decir, en la dirección de la gravedad, y es una altitud respecto del punto de nivelación número uno, de este punto que está en el primer peldaño de la escalera del Ayuntamiento de Alicante. Lo que pasa es que esto ocurre de manera diferente para cada país. Nosotros lo tenemos en Alicante, Portugal lo tiene en Cascais, Francia lo tiene en Marsella, en fin, cada país tiene un datum altimétrico diferente. Muy bien. Entonces, esto ha seguido evolucionando siguiendo recomendaciones de organismos internacionales como la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, y ya a principios del siglo XX se proyectó la red de nivelación de alta precisión, donde ya se incorporaba valores de la gravedad. Y fijaros que de una forma pues bueno continuada, independientemente de la historia y de la política de cada país, ¿no? Pero ya pues pasado 1972, ¿no? Ya había pues 11.000 kilómetros, carreteras, vías del tren, donde a partir del punto de nivelación número uno se tomaban medidas y se determinaba la altitud de esos puntos. Se sigue evolucionando, se pone ya pues más puntos de la península, y bueno, también en las Islas Canarias y en Baleares tienen datos altimétricos locales que están relacionados con el cero de las mareas en cada punto, ¿no? Muy bien. Y además es una red topográfica y por tanto hay que compensarla y reajustarla, que no deja de ser otra cosa. Bueno, pues si a partir de un punto medimos el resto de puntos, pues vamos y volvemos, de manera que la altura del primer punto nos tendría que salir igual. Como comprenderéis, eso no ocurre pues porque absolutamente en todo, y no es una cosa peyorativa, sino que es real, pues siempre cometemos un error, ¿no? Una incertidumbre. Y entonces ese error al final lo repartimos de una forma proporcional a las distancias, pero eso ya es técnica de topografía, entre todos los puntos medidos. Muy bien. En finales del siglo XX se establece la red de nivelación de alta precisión, la red PNAT, ¿no? Donde el procedimiento pues es igual. Y lo que os digo, pues hay que producir una compensación y un ajuste y repartir esos errores de todos los puntos que se han medido y corregirlos. Bueno, hasta fecha relativamente cercana, pues se reparten esos errores, y bueno, se trata de utilizar como unidad las alturas geopotenciales. Entonces, fijaros cómo el punto número uno, el que está en el datum altimétrico español, no tiene 0, ¿no? Sino que tiene 3, 34, 142 unidades geopotenciales. ¿Respecto de qué? Pues del nivel del mar en el puerto de Alicante. No deja de ser un convenio. Fijaros cómo el error pues se va repartiendo y es un poquito mayor conforme nos alejamos del punto inicial. Y bueno, pues tenemos una precisión que cada vez es menor. En base a esas medidas, pues se puede levantar el Earth Gravitational Model, en mi mal inglés, ¿no? Donde, bueno, pues estos puntos se levantan mediante altimetría, pero también mediante técnicas GPS, y unas corrigen a las otras. Si os metéis en la página web del Instituto Geográfico Nacional, veréis pues dispuestos a lo largo de carreteras y de vías pues distintos puntos donde se han tomado valores, ¿no? Por ejemplo, en la carretera que va de Zaragoza a Huesca, incluso aquí pues al lado del puente de la rotonda de la escuela. No lo miréis, bueno, tuve una vez buscándolo y no lo encontré, no vi ningún clavo, pero bueno, allí tomaron un punto. Ahí estaría. Os pongo esto aquí porque bueno, hay pues no sé si frikis o no que se dedican, es una página web que ya no la he vuelto a localizar, pero que se dedican como a cazar estos clavos, y bien, pues ahí está, ¿no? Entonces al lado de la Catedral de Huesca tomaron uno. Lo que pasa que ya veremos que hay un vértice geodésico, pero no es está en la punta de la torre, ¿no? O estaba en la superficie, en la terraza de la torre, pero no en el suelo de la catedral. Bueno, y aquí tenéis pues datos lavimétricos de la altura de Huesca,
y aquí un poquito pues la evolución que ha tenido en relativamente pues no muchos años, ¿no? Desde finales del 19 hasta ahora principios del 21. Muy bien.